noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Correcámara, el último del año. Ya casi los agarramos brindando y por eso mismo vamos a hacer un repaso de lo que nos dejó este año en Correcámara. Conversamos con todos los oficios del cine, con actores, productores, directores, tanto uruguayos como extranjeros, y eso es lo que vamos a compartir hoy en orden cronológico. Y el año arrancaba con un estreno nuevo de Gustavo Hernández, el director uruguayo de La Casa Muda, de Virus 32, de Dios Local. Llegaba con una nueva película que se llamaba El Lobo Feroz, también a un ciclo suyo en la Sala Citarrosa. Y conversamos con él sobre lo que La Casa Muda significó a lo largo de su carrera y también sobre la tensión necesaria cuando se graba una película de terror en el rodaje. Míralo. La Casa Muda fue como un punto de quiebre. Entonces los productores, cuando tenés como una película exitosa de una manera, después yo soy mucho crecí con Scorsese, con Brian De Palma, con Coppola, y me encantan los thrillers, pero en todo este año, en todos 12 años, me costó hacer un thriller que es esta del Lobo Feroz. Ya estaba como encasillado dentro del género de terror, que me encanta y que siempre lo consumí, pero bueno, también quería estar como experimentando otro tipo de lenguaje y cuesta bastante, la verdad, cuesta bastante porque a los directores de alguna manera te ponen en ciertos lugares, ¿no? Y siempre siento que los directores en realidad, los que queremos hacer diversidad, me parece que está bueno probar. Las películas de terror requieren, a nivel de guión y todo, generar una tensión muy grande. ¿Cuánto de esa tensión la tenés que lograr sí o sí en el rodaje? ¿Y cuánto se la aportás en la edición, el montaje, el sonido? Sí, bueno, sí, siempre hay en el cine tenemos muchas herramientas como para poder catapultar algunas escenas en particular. Pero sí cuando estamos rodando y, no sé, por ejemplo, hacemos algunos planos más secuenciales, hay en el set se respira una tensión y ya vemos si la escena va a funcionar o no va a funcionar. Después hay otro tipo de escenas donde son más de muchos cortes, donde obviamente hay toda una manipulación en la edición que la ves cuando la tenés armada, básicamente. Ahí veíamos lo que conversábamos con Gustavo Hernández, seguramente el nombre más importante que tenemos en el cine de terror en Uruguay. Y un poquito después se estrenaba el documental Nieves florecida en astros de Sergio de León y hablamos con él de muchas cosas, entre otras de hacer una película bastante experimental y también de no ser una película de pandemia a pesar de haber sido rodada en pandemia. Veámoslo. Yo creo que es una película hecha en pandemia, que no trata sobre la pandemia. Claro. La pandemia es como lo que nos obliga a estar de esa manera ahí y justifica que yo la filme, como te decía, en este formato y de esta forma. Pero no es de la pandemia, la película trabaja la realidad, pero yo creo que a mí me interesaba después cuando se volvió consciente en el montaje de la peli, como que fuera más expresiva y no que sea un documental realista, sino que era un documental como expresionista en cuanto a que la cámara se vuelva como con intención, ¿no? Y el montaje que tenga la intención de esto de ir mezclando cosas, ¿no? Sí, además esto de expresionismo, las distintas expresiones y las ideas casi que sueltas. Hay una idea sobre adornar la vida que no voy a decir mucho, pero yo me la voy a quedar para siempre, así que me parece un súper mérito. Y sale de tu protagonista, de Nieves. Sí, yo creo que Nieve hace como un regalo en la película para los espectadores, que es traer este concepto de adornar la vida. De hecho, la película se llama Nieve florecida en astros, adornar la vida para resistir. Ella me hablaba mucho de que a veces no disfrutaba de la vida y que necesitaba como adornarla, ¿no? Para resistir la vejez, la soledad, la ceguera.
me quedo y me apropié de ese concepto de adornar la vida. Y allá por el mes de marzo se estrenaba la película A los ojos de Ernesto, de la directora brasilera Ana Luisa Acevedo, protagonizada por Jorge Bolani, uno de nuestros actores más importantes. Lo invitamos a Correcámara a hablar de esta película. Se acababa de estrenar, de operar de cataratas en la vista, por eso estaba con unos lentes negros que nos llamaban la atención. Paradójicamente venía de protagonizar esta película en la que interpretaba a un hombre ciego, así que hablamos de esto de interpretar a un hombre que no tiene visión y también de un recitado muy especial que hizo en la mitad de la película. Míralo. La historia narra al personaje uruguayo que emigró en dictadura acá hacia Brasil y se quedó 40 y pico de años. Fotógrafo, que la película en la narración lo toma cuando ya está con una progresiva ceguera, en un estado bastante avanzado, pero que él trata siempre de disimular. Sí, yo te quería preguntar por eso, ¿cómo había sido preparar este papel de alguien con baja visión? Que tiene varias cuestiones físicas. Tiene porque había que, por lo menos, actuar cierta inseguridad que hay en el caminar, en el contacto con los objetos. De todas maneras, como mucha película transcurre en su apartamento, él está ahí como de memoria. Exacto. Pero está igual, buenísimo toda esa parte de todo lo que no puede cambiar en la casa. Claro, o se le cae algo al piso y ya se le complica. Y eso la película lo va dando con toques de humor. Creo que es una película muy tierna, con toques de humor, pero también que se mete con la emoción del espectador. Totalmente, es bastante tierna. Hay una crítica que leí por ahí que decía que, una crítica de un periodista brasilero que decía, por fin el cine brasilero consigue ese efecto agridulce que tanto admiramos del cine uruguayo y del argentino. Me hizo gracia porque ellos admiran nuestro cine y yo cuando la vi tenía un tono de película uruguaya y es verdad que tiene eso agridulce. Es verdad, sí. Lo manejamos mucho eso. Y ella lo manejó muy sutilmente en la dirección. Jorge, hay un recitado maravilloso de Benedetti que ocurrió en Porto Alegre y vos me contabas que fuiste a una de esas instancias reales como para ir entrando en clima. Sí, son las ruedas de slam, que es la poesía improvisada. Yo cuando fui, me llevó la directora y algunos técnicos más fuimos, porque una escena, ellos tenían muchas ganas de hacerla en medio de una performance de slam. Y realmente quedé impactado, ¿no? En un espacio más o menos como en que estamos ahora, habrían 50 personas, con un nivel de adrenalina y mandaban sus speeches y es como, claro, dicho así a la criolla, es como una payada, porque van improvisando y hay bandos. Totalmente. Bueno, después cuando tuvimos que hacer la escena que fue a la intemperie, nos empezó a llover. Se hizo igual. Y realmente es muy lindo revivir esos momentos, cualquiera de las escenas, pero esa fue muy fuerte porque además estábamos con el texto de Mario Benedetti, claro. ¿Por qué cantamos? Un placer tener acá en el piso a Jorge Bolani por el estreno de A los ojos de Ernesto, esta película brasilera, pero protagonizada por él. Y allá por el mes de abril nos invitaban a cubrir los premios Platino, los premios al cine iberoamericano que premiaban las mejores películas del año pasado. Y ahí conversamos con un montón de gente. Vamos a compartir algunas de esas entrevistas, entre otras las que hicimos con gran parte del equipo de la película Argentina 1985, que resultó la gran ganadora de la noche. Veámosla. Me parece que es un placer y es una señal que el camino que venimos recorriendo, acompañando a nuestra película, de alguna manera cierre un poco acá con los premios Platino, que es el universo al que pertenecemos y el que nos da mayor contención además. Entonces me parece que está bueno porque es como una especie de estímulo, sobre todo a proyectos posteriores, para el futuro, para la gente que se atreva a plantar una historia y proponerla como para hacer una película, una serie o lo que fuere. Norman, ¿cómo es para ti formar parte del reparto de una película que viene cosechando tantos elogios y tantos premios? Sí, bueno, un poco sorprendente porque no
nunca esperé, yo hice 94 películas y esta es la única película que produjo una difusión, un interés que está creado, claro, por las comunidades en nuestros países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, que están en un conflicto con la dependencia. Y la película de alguna manera dice, para salir de eso tenemos que tener memoria. Con tener memoria me parece que podríamos hacer que el barco no naufrague. Una cosa que pasó en Uruguay con la película fue que algunas personas más jóvenes se enteraron de una historia que no conocían. En la Argentina también, hay una negación de lo que pasó, que casi se podría hablar de complicidad civil, ¿no? Axel, el cine no tiene que tener una función social, pero en este caso parece que Argentina en 1985 la hubiera tenido. Pero no fue la búsqueda, nosotros lo que buscamos era contar una buena historia de la mejor manera posible, que la película haya servido para que mucha gente discuta, recuerde, cuestione incluso la propia película, es algo maravilloso. Después de la carrera que has hecho en torno al cine, ¿no? He ido cambiando y demás, ¿qué dirías que tiene que tener un buen productor de cine? Sentido común, capacidad empática, tiene que ser muy convincente porque hay que convencer a mucha gente al mismo tiempo. ¿Qué empática? Porque tenés que ponerte en el lugar del otro para poder contar historias. Tenés que preguntarte qué es lo que al otro le importa, o qué es lo que al otro sensibiliza, o qué es relevante en la vida de los demás. Si no haces películas que son solamente para vos y no le importa a nadie. Y por lo menos bueno, a mí no me interesa eso, me interesa películas que conecten con audiencias, no con una audiencia específica, con diferentes audiencias. Hay películas que son para audiencias masivas y películas que no, pero todas tienen, te diría, hasta la obligación de ser para alguien. Entonces la empatía es una fundamental, básica para poder hacer esto que hacemos nosotros. Reconocimos tu voz en El gato con botas. Tengo una doble vida, una triple vida, tengo una triple vida, porque además de producir y conducir, que es lo que la gente me conoce, hago de vez en cuando doblajes en animación. Trabajé en Mi villano favorito, en Minions, en el Lorax y en Gato con Botas, que me divierte. De hecho, en Gato con Botas también actúa mi hija haciendo doblaje. Es muy divertido eso. ¿Qué desafío tiene ponerle la voz a un personaje animado? Primero que el movimiento labial del personaje coincida con lo que estás diciendo, parece una estupidez, pero es muy difícil. La segunda es interpretar esa construcción. Ok, este es el personaje, no puedo inventar cualquier cosa, tengo que ajustarme a eso. Y después es hermoso, es una cosa, es divino poder hacerlo. Es pensar en los compañeros de colegio de mis hijos. También en la alfombra roja ahí de los premios platinos al cine iberoamericano en Madrid conversábamos con Natalia Oreiro, casi nuestra embajadora, que protagonizaba tanto Yossi el espía arrepentido, la serie que se puede ver en Prime Video, como Santa Evita en Star Plus. Y hablábamos de Santa Evita porque ella dice que interpretar a Eva Perón fue uno de los papeles más difíciles de su vida. Míralo. Son esos personajes que de tan grandes uno siente que no va a poder abarcarlos, que yo no tenía las herramientas. De hecho, hacía 10 años antes me lo habían ofrecido y yo dije no lo puedo hacer. Y no teniendo la edad que tenía ella, bueno, me convocaron a un casting, me preparé para él y me eligieron y ahí dije, ay. ¿Y qué cambió en esos 10 años para que decidieras aceptarlo? Bueno, cambiaron muchas cosas, hice muchas películas, fui dirigida por grandes talentos, mujeres y hombres. Fui mamá, confié más en mi mirada y así todo, cada vez que tenía que enfrentarme a una escena e interpretarla sentía que no estaba a la altura. Lo sigo sintiendo. Entonces este reconocimiento, el premio del público que me dieron ayer, para mí es un mimo en el sentido de, ok, creo que lo hice bien. Casi todos los artistas tienen esto, ¿no? De seguridad e inseguridad. Sí, muy posiblemente. Yo creo que uno trabaja con eso. O sea, yo al menos pienso que no todas las personas podemos ser todos los personajes. Aunque nos esforcemos un montón, creo que tenemos un techo. Es bueno, en mi caso, conocerlo para trabajar sobre él y bueno, para sobre todo salir de la zona de confort, porque si yo me quedara haciendo esos personajes que sé que al público le gusta y que a mí me gusta hacer y que de vez en cuando hago porque quiero hacerlos, me terminaría por aburrir y por aburrir al público. ¿Cómo fue para vos como uruguaya meterte en la piel de un personaje que está tan enraizado en la identidad argentina? Bueno, yo pensé eso, dije, me van a matar. ¿Y sabés que no pasó nada de eso? Ese prejuicio lo tenía más yo.
pero por inseguridad. Siempre interpreté personajes argentinos, salvo en Mista Cuervo. El resto de mis personajes son argentinos y personajes como Gilda, que también son parte de la cultura popular. Y nunca sucedió. ¿En qué detalle particular de ella te detuviste más para interpretarla? Es una persona que siendo muy joven, no tenía 30 años, tenía una convicción política y social que yo no le he visto a ningún político de esta actualidad. Una persona que de verdad dio su vida por su creencia y por los que ella necesitaba que tuvieran voz y voto. Las mujeres, por ejemplo, que tuvieron voto gracias a ella, a su gestión. Y creo que en definitiva por eso también buscaron una mujer que era mayor de 40 para interpretar a una chica de 20. Porque no existen mujeres de 20, o sea, no es que no existan, es muy difícil encontrar una chica de 20 años ese peso, ¿no? Ese peso que tenía una mujer en los años 30, 40, teniendo 24, 27 años. Como les decía antes, si todavía no la vieron y quedaron intrigados, Santa Evita se puede ver en Star Plus y también Natalia Oreiro protagoniza Yossi, el espía arrepentido, que se puede ver en Prime Video. Y por ahí conversábamos además con Juan Minujín, el actor argentino protagonista de la película El Suplente, que se puede ver en Netflix. Con él conversábamos, entre otras cosas, de los criterios para aceptar algunos guiones y de la reacción de los docentes en Argentina. Mirá. Juan, estás nominado en la categoría de Educación en Valores. Cuando recibís un guión, ¿para vos es un extra el tema del que trata? Sí. El tema del que trata y cómo lo trata. En el caso del Suplente, que Diego Lerman había hecho una investigación muy larga antes, con lo cual tenía como muy claro dónde se quería ubicar el punto de vista para contar eso, ¿no? Digo, porque a veces es difícil ubicarse, si uno se ubica con un tema así muy distante, queda como algo un poco como si fuera sociológico, y si uno se ubica demasiado adentro y no es genuino, también queda un poco raro. Entonces, en ese sentido, Diego me parece que tenía claro dónde ubicarse. Y obviamente el tema es sumamente relevante y actual, ¿no? Sí, yo te quería preguntar cómo preparaste vos un personaje que es un docente en la actualidad. O sea, ¿cómo hiciste? ¿Vos también hiciste tu investigación? Sí, yo me sumé a la investigación que hizo Diego y en el medio lo que nos pasó es que nos agarró la pandemia. Entonces hubo un montón de tiempo, por un lado era un bajón, pero por otro lado también, bueno, nos hizo también poder seguir investigando más y qué sé yo, a pesar de que las escuelas estaban cerradas, pudimos entrevistarnos con un montón de docentes que además tuvieron la amabilidad de abrirnos sus clases y sus aulas. Entonces visitamos muchas escuelas, muchos docentes. Muchos de los docentes trabajan en la película también, después hacen de docentes. Así que sí, yo me sumé mucho a la investigación. ¿Qué es lo mejor que te dijeron sobre esta película? Porque he escuchado citas de docentes, por ejemplo. Sí, para mí lo más gratificante fue lo que pasó con los docentes. En Argentina, aparte digamos del circuito comercial, hizo un circuito grande con gremios y agrupaciones docentes y sindicatos y qué sé yo. Y la verdad que fue muy gratificante ver que ellos se sentían contados por la película, ver que decían, la verdad que sí, lo vemos, es así, nos pasa esto, nos pasa aquello. Y eso fue muy gratificante. En esa alfombra roja también había varios uruguayos, uno de ellos que ganó varios premios, de eso ahora les voy a compartir la entrevista, pero para terminar les quería compartir lo que conversamos con el equipo de una serie que gustó mucho en Uruguay, que es El Encargado, que se puede ver en Star Plus, que ya hay una segunda temporada, de hecho, que se puede ver. Hablamos con los directores y también con su protagonista, con Guillermo Francella. Compartámosla. La serie del Encargado parece tener un montón de investigación atrás, de cosas de convivencia. ¿Cuánto hay de eso? Bueno, la experiencia de haber vivido mucho tiempo en Buenos Aires, mucho tiempo en departamentos, y hay un aporte ahí gratuito que hicieron todos los porteros que tuve en mi vida. Bueno, sí, porque todo el mundo tiene historias con porteros en Buenos Aires, en general no muy afortunadas. Entonces un poco recabamos de todo el mundo sus historias con los porteros de los edificios, que siempre son por lo menos controvertidas, ¿no? Es habitual en las creaciones de ustedes que haya un esfuerzo en lo humano, ¿no? En todos esos dobleces humanos. Sí, bueno, acá hay un poco de eso que se ve en toda la obra nuestra, que es ese retrato de la condición humana, con un poquito de maldad, con un poquito de ambigüedad,
como es en la vida real, ¿no? Como son las personas en la vida real. El proceso previo fue fantástico, porque hubo mucho trabajo, como vos mencionás, de parte de los autores, y después hubo un trabajo intenso de preproducción, de lectura de guión, de palabra por palabra, y rebatir y debatir cada instante a ver si va por acá o no, o si conviene esto. La búsqueda del tono, fundamentalmente. ¿A dónde iríamos? ¿Por dónde? ¿Es comedia? ¿No es comedia? Viste que por momentos es un tipo encantador, angelado, y por momentos es oscuro. Entonces, pero cuando tenés esos textos, cuando tenés esos parlamentos, eso es maravilloso. Es lo que dije ayer, todo se convierte en verosímil, todo es, lo interpretativo es creíble. Obvio que en nuestro lugar como actores hay que demostrar esa credibilidad para que pase lo que tenga que pasar, pero estamos protegidos con ese texto, parapetados, y eso siento que es maravilloso. Tanta la credibilidad que reaccionó mucha gente, que tienen ese oficio, digamos. Bueno, no fue el encargado, al contrario, no fue el encargado el que levantó la mano como diciendo esto no es así, al contrario, todos los encargados caminando yo por los edificios me levantaba el pulgar y me hacían vamos, que se reían, que se morían, porque es como el que se levantó fue el sindicato, que después nada fue mejor publicidad para nosotros que lo que hicieron ellos, porque fue un objeto de burla de todo el mundo, porque nadie podía creer. Es como si los abogados, por el personaje que hace Gabriel Goiti, que es un corrupto absoluto, se quejen porque los abogados no somos corruptos. Bueno, ese es corrupto. Es como que el que no puede discernir ficción de realidad es de una mediocridad intelectual absoluta. Entonces, debido a eso, al contrario, todo el mundo fue a nuestro favor. Fue la mejor publicidad, creo que no se puede pagar con dinero lo que pasó. Lo mejor es lo que sucedió en Argentina, ¿no? Que ya cuando salió el tráiler de la serie, por una cuestión de época, de idiosincrasia, ya había como estaba todo el sindicato de porteros atrás tratando de averiguar y de que no salga y por qué iba a salir, así que hubo hasta llamados presidenciales para que no salga la serie. Una pavada, ¿no? Lo más ridículo de todo fue que mandaron una inspección al edificio de la ficción, el sindicato de porteros, para ver si el edificio tenía a su encargado en regla. Pero esto es una ficción, no sé, es una locura. Increíble estas cosas que mismo que superan la ficción. La segunda temporada, que me cuentan que está muy buena, yo me la guardé para verla en las vacaciones, ya se puede ver en Star Plus, entonces, de El Encargado. Y como les decía, había uruguayos en esa alfombra roja. El documental uruguayo Bosco, de Alicia Cano, estaba nominado a Mejor Documental. Estaba ella, también su productora Agustina Chiarino. Y andaba Federico Moreira representando a la película Utama, que es una coproducción entre Bolivia y Uruguay. Utama ganó 2 premios platino, uno a música original y otro a fotografía para la fotógrafa uruguaya Bárbara Álvarez. Fede Moreira subió a recibir estos premios y lo agarramos cuando recién bajaba con el premio en la mano. Míralo. La emoción es terrible, ¿no? Este es de fotografía, que es para Bárbara Álvarez. No lo merece. Y bueno, la película está, este es como el cierre de toda la etapa de festivales, porque ese es como el último que tenemos para poder ganar algo, y está, llevamos 2 de 5. Yo realmente pensé que no íbamos a ganar ninguno, pero se ve que me equivoqué, por suerte. Y tenemos acá dos estatuillas, música y fotografía. Sergio Prudencio nombró a Fernando Cabrera. Claro, no, y más bien, si la música en realidad es Sergio tiene gran parte de la música de la película, pero Cabrera la cierra bien ahí en el final de la película con una canción hermosa. ¿Cómo fue subir al escenario a recibir los premios? Y en realidad, sabes que eso lo debatimos bastante, porque era subimos o no subimos, no, sí, vamos a subir todo, porque sé que cuando el primero subieron todos, subimos todo. Después de ahí el Santi, que es el productor boliviano, no quiso subir en uno, le dio vergüenza, no sé, y le vamos a hacer bully toda la vida. Y ahí la gente te aplaude. Eso que había muchas personalidades muy importantes para nuestro cine ahí en la primera fila, y cuando bajaste felicitan, la verdad que es hay un coqueteo lindo, ¿no? ¿Estuviste en contacto con Bárbara Álvarez? Ya le mandé, sí, le saqué estábamos recibiendo el premio, le saqué una foto y se la mandé en el momento, así en vivo. Y me agradeció, me dijo, guárdamelo, me dijo, me lo voy a guardar yo y lo voy a tener un rato y después se lo voy a... ¿Cuánto pesa más o menos? Mirá, pesa, bueno, esto es de mármol, ¿viste? Tiene su peso, y esto no sé de qué será, pero debe pesar 2 kilitos, debe pesar mínimo.
Y recién les contaba que también estaba nominada la película Bosco a Mejor Documental, que finalmente no ganó, pero estaban muy felices de estar en esa nominación. Y ya de vuelta en Montevideo, de estos premios que eran en Madrid, se estrenó un documental muy lindo que se llama Ese soplo, de Valentina Baraco. También tenía que ver con un abuelo, algo en común con Bosco. Conversamos con Vale Baraco acá en el estudio sobre el tiempo que le llevó realizar esta película en conjunto con su abuelo y todo lo que fue aprendiendo en este proceso. Miralo. Los primeros 5 años filmé sola. Recién se sumó un equipo desde el productor, montajista, sonidista, recién en el 2016. Entonces, me pasó de que también en el momento en el que viene el equipo fue como un poco por mi necesidad de ver qué hacer con tanto material y también un poco del necesitar que el otro me dijera, sí, acá hay una película, claro, realmente vamos a embarcarnos juntos en esto, de hacerlo un proyecto y hacerlo una película que fuera más allá de la intimidad de nosotros dos. Y cuando empezamos a editar en 2019, vimos que en realidad esos 10 años no se veían, increíblemente. Sí, no se notan tanto. No se notan. O sea, hoy por hoy en la película hay material del 2013, 2015, 2018, 2021. Está todo mezclado. Y hubo algo del tema de los climas y las estaciones que nos determinó un poco ese montaje. Claro. ¿Qué pasó? O sea, tuvimos que tomar la decisión de si lo hacíamos cronológico o no, y en realidad nos dejamos como sentir por lo que nos transmitían las imágenes. Eso es una película que se montó sintiendo y que se construyó desde el sentir, y entonces es como en invierno él envejece y nuestro vínculo también se retrae, y en verano él florece como las flores y también hay un ánimo que está mucho más arriba, cómo nos influye la lluvia en el cuerpo y en las emociones. Vamos a hacer una pequeña pausa en este repaso que estamos haciendo de lo mejor de Correcámara en 2023. A la vuelta tenemos entrevistas con Mireya Pascual, Alfonso Tort, Guillermo Rogamora, Pedro Luque y más. Ya volvemos. Parte de este compilado de lo mejor de Correcámara en 2023, y allá por el mes de julio, venimos en orden, se estrenaba la película El Visitante, una coproducción entre Uruguay y Bolivia, protagonizada por César Troncoso y Mireya Pascual. Hablamos con ella sobre este rol que tiene en la película. Es la esposa de un pastor evangélico, es bastante particular, se metió en iglesias evangélicas en Bolivia, pero también del rol que tuvo como abuela de Fito Páez en la serie El amor después del amor. Míralo. Entonces hablamos de ese poder, ¿no? Que esas iglesias evangélicas tienen gran poder acá y en toda Latinoamérica. Sí. Para mí fue muy particular verlo allá, porque acá sabemos que existen, sabemos dónde están, sabemos que tienen fieles. Incluso en Buenos Aires a mí me ha llamado la atención los templos. Son inmensos y la cantidad de fieles que hay es impresionante. Pero ahí es como, se nota tanto en los pueblos originarios el poder que tienen la convocatoria. Hay una escena en donde yo, que soy la mujer del pastor, tengo que dar una ceremonia, y la iglesia estaba repleta de fieles que eran extras, pero a la vez eran cholas y cholos, que se tomaron muy en serio. Ellos estaban viviendo una ceremonia y oraban todo el tiempo en su lengua. Amén. Es muy impresionante ver cómo lo viven ellos, ¿no? Y ese poder que tiene de que, bueno, el que no está ahí, viste, no vale tanto, ¿no? Hace poquito te vimos en la serie de Fito Páez interpretando nada menos que a la abuela de él, que ocupó un rol súper importante en su vida. ¿Cómo fue la experiencia de estar en esta serie que fue finalmente tan popular?
Sí, realmente fue maravilloso. La abuela de Fito, sí, lo crió, la abuela de Fito era todo para él porque no conocía a su mamá prácticamente, no era muy bebé cuando la mamá falleció. Y bueno, trabajar en una serie es maravilloso porque te da un entrenamiento increíble. Lo mío, por ejemplo, que el arranque del rodaje fue justamente con la familia, por una cuestión de locación. Las 3 primeras semanas fueron muy intensas para mí y yo estuve 4 meses allá grabando esa serie. Si después ves la serie, quizás no se nota que fue tanto, porque obviamente no sale todo lo que se graba, porque yo cuando vi la excelencia de lo que estaban grabando con todos los músicos, esa recreación de época, que dije, bueno, obviamente el que quiere ver esto es fan de Fito y esto va a tener como mucho más peso, pero me pareció muy bien. Y un poquito después se estrenaba el documental esperado sobre la vida de Ida Vitale, de la poeta uruguaya, que este año, el 2 de noviembre, cumplió 100 años y está entre nosotros y es un privilegio. Hablamos con la directora, con María Arrillaga, sobre cómo fue entrar a la vida doméstica de Ida Vitale y también sobre la fotografía, porque usó un lente muy particular que le da a todo un aspecto muy especial. Mirá. La idea surgió cuando Ida se mudó a Uruguay de nuevo, después de vivir muchos años en el exterior. Y bueno, nuestras familias nos conocemos desde hace mucho tiempo. Mis abuelos eran muy amigos de Ida, eran parte de esa generación de escritores, la generación del 45. El 45. Tú sos la nieta de Carlos Maggi. Sí, y de María Inés Silva Vila, que también era escritora de esa generación. Y entonces nací con Ida y Enrique, que era su pareja, también escritor, ya en la vida. Y bueno, cuando Ida se volvió a Uruguay, nos empezamos a encontrar más ya desde otra edad y bueno, siempre muchos intereses en común. Y la empecé a ver, mirar el mundo y a resonar con su sensibilidad y con su forma de estar transmitiendo tanto entusiasmo y algo que en general las personas entran a un lugar mirando lo general y ella se detiene siempre en el detalle y tiene una relación única con lo particular que es como llamativa y te lleva a mirar de esa forma y me pareció increíble eso y le propuse hacer la película y bueno, a partir de ahí pasó un tiempo hasta que finalmente iniciamos el proceso. Primero con su sentido del humor decía que no la iba a filmar a ella, que para qué y con esa humildad que tiene. Y bueno, se dio que ganó el Cervantes, surgió la posibilidad de irnos de viaje juntas, registrar ese momento y ahí empecé a filmar antes en su casa. Y bueno. ¿Cómo fue entrar con la cámara a su universo, digamos? No cambió nada, estábamos en los mismos encuentros que veníamos teniendo, ir a su casa a tomar el té, que me recomendara algún libro, salir a pasear. ¿Ya tenías esa confianza con ella? Empezó a ser más recurrente, sí, una vez que ella se mudó acá y entonces cada vez más el vínculo afianzado, una vez que la cámara apareció, no cambió nada. Realmente ella siempre fue muy natural con la cámara delante y después fue agarrando confianza y jugando más, como que todo se transformó en un proceso también de encuentros y de pasarla bien y de compartir. María, yo te quería preguntar sobre la fotografía, porque tiene algo muy particular en esto de la naturaleza, ¿no? Y de como un ambiente muy especial. La filmé toda la película con un lente Leica, que era de una cámara de mi padre, que le regaló su madre a los 15 años. Ajá. Y es un lente fijo 50 milímetros, que está tenido por los años, tiene este velo tan particular, claro. No es un filtro agregado después, sino que así filma. Y bueno, fue una decisión, y como también una película es una suma de colaboraciones y también de seguir intuiciones. De nuevo, un conocido me dijo, ¿y por qué no probás un filtro con un adaptador con tu cámara a ver cómo se vería? Y lo probé y no hubo otra manera de filmar a Ida que con ese lente. Otro día lo filmé con uno normal de HD de mi cámara y nada que ver, fue como un regalo.
Otra de las series más vistas en el Río de la Plata este año fue Barra Brava, una serie rodada casi enteramente en Uruguay. Acá en Correcámara hablamos con Matías Mayer, a la distancia, su protagonista, que interpreta al polaco, sobre cómo fue ponerle el cuerpo a este personaje tan violento, pese a que él es un actor que en realidad viene de la comedia musical. Míralo. Ximena. Hola. Él es Adrián, tu papá. Polaco. Me dicen polaco. De mi vida privada estoy bastante cerca del fútbol porque consumo mucho, me encanta y soy muy fanático del equipo del que soy hincha, que es Boca. Pero bueno, con respecto a lo que habla la serie, Barra Brava, muy poco. No es algo que frecuente ni que tenga cerca en absoluto todo ese universo. Y sí, yo empecé más en el palo del teatro musical, con lo cual, respecto del teatro musical, muy lejos, podríamos decir. ¿Y cómo te preparaste para interpretar al polaco? Leí bastante, siempre digo, hay un libro que me marcó mucho para este personaje que se llama Haciendo amigos a las piñas, que es de un autor que se llama José Garriga Zucal, que es una mirada más sociológica de lo que es el funcionamiento de una barra brava, del engranaje y de todo lo que hay por detrás, de los roles que cumple cada persona dentro de ese engranaje justamente, y que me ayudó también a entender un poco las leyes de este mundo. Sí, está bueno eso, porque en realidad no es que está buena la serie para meterse más en esto de como un sistema y no pensar en individuos solitarios que tienen un vínculo directo solo ellos con el fútbol, sino algo más sistémico, ¿no? Que pasa por todo, Claro. la dirigencia, los que entrenan, los que compran, los que venden. Sí, exactamente. Es como más encararlo un poco pasando y dejando un poco de lado lo que es el estereotipo que quizás tenemos de todo ese mundo de lo que es la barra brava y enfocarse más en lo humano, ¿no? En el plano de las personas, de quién la conforma, de lo que implica ser parte de una barra brava también a nivel emocional para alguien, digo, el sentido de pertenencia, de ser parte de algo, de algo mayor. Entonces, como encararlo más de ese lado también me cuidaba de caer en un estereotipo o de juzgar a los personajes de antemano, que no hubiese estado bueno. ¿Y hay una preparación como actor física para meter el cuerpo como en tanta violencia? O sea, hay una cuestión muy física en estos personajes. Sí, hubo mucho entrenamiento físico de mi parte, por lo menos, pero entrenamiento normal, igual, de gimnasio, de más como ejercicio aeróbico, más como una mezcla de todo como para que el cuerpo estuviese preparado para lo que iba a ser el rodaje, que iba a ser muy intenso por todo esto, por mucha corrida, mucha pelea, mucho de estar saltando de acá para allá, o estar, viste, no hay escenas mucho quieto, digo, demandaba mucha de poner el cuerpo. Entonces, en ese sentido, como que yo quería estar, me quería sentir cómodo desde ese lado, de sentir que mi cuerpo me iba a acompañar. Por las dudas, si no la vieron y la quieren ver, que es para valientes, porque como decíamos ahí tiene como mucha violencia, pero es interesante lo que plantea sobre las barras bravas, está en Prime Video. Y si hablamos de cine nacional, hay una novedad este año, hay una nueva agencia, no es más el Instituto del Cine, sino la ACAU, que es la Agencia Nacional del Cine y el Audiovisual de Uruguay. Y acá en Correcámara, ya por la mitad del año, hablábamos con su director, con Facundo Ponce de León, sobre por qué esta nueva agencia y qué implica este cambio. En términos técnicos, la agencia es un cambio de configuración pública. Sigue siendo pública, pero se rige bajo el derecho privado. Uruguay tiene una tradición de que cuando quiere impulsar un sector, crea una agencia. Quería impulsar el área de la educación y creó Ceibal, que es una agencia educativa. Quería impulsar la investigación y la innovación y creó la ANI, que es una agencia. Quería impulsar la marca país en la proyección de Uruguay en el mundo y creó Uruguay 21.
Es una manera de seguir desarrollando una política pública de modo más ágil y eficiente. Ahí está, se busca agilidad, ¿no? Se busca, sí. Que sea una agencia para la gente no lo va a entender mucho, pero se crea la agencia porque eso a nivel burocrático cambia un montón. Exacto. A modo de ejemplo, el Instituto del Cine, que estaba dentro de la órbita del MEC, para ir a un festival tenés que pedir una misión oficial porque estás dentro de la administración central. Una agencia valida la presencia y llama a 2 agencias de viaje y compra el pasaje y te vas. Y después rendís cuentas por el reglamento interno. Son cosas que para la ciudadanía o para el propio sector capaz que son invisibles, pero que agilizan mucho la gestión. Bien, ¿y cómo han sido estos primeros meses? Bien, bien. También es cierto que la idea de que del cine, el audiovisual tenga su agencia, si bien surgió hace poco, está hace muchos años dando vueltas en conversaciones del sector, de las organizaciones que conforman el sector. Y bueno, ahora se dio, nació en febrero y viene bien, bien. Para mí es una novedad también a título personal estar en un cargo público con nunca había estado. Y viene muy bien, con muchas reuniones, con muchos desafíos, heredando todo lo que se hacía bien, organizándolo en el marco de la agencia y proyectando, digamos, el 2023, 2024, 25, 26, proyectando los nuevos años de esto que es tan dinámico, que es como crear en esta era de las industrias culturales. Y en el mes de agosto se estrenaba en Uruguay la película Temas Propios, la ficción más importante que tuvimos en Uruguay este año, dirigida por Guillermo Rocamora. Lo invitamos acá a conversar sobre varias cosas, entre otras, cómo vino a su mente esta historia familiar, autobiográfica, en la que termina siendo el centro de la película, que le vino a la mente cuando estaba en una charla de guión en un festival de cine. Mírala. Y en el festival daba una charla a Guillermo Arriaga, el guionista, bastante aburrida por cierto, pero en un momento dice una cosa que me movilizó mucho, que fue: todos los conflictos que uno imagina, si los que los viven son familiares, son más interesantes, ¿no? Dice el tipo ahí, ¿no? Entonces en ese momento yo me acordé que mi hermano tenía una banda y cuando mis papás se habían separado, invitó a mi papá a tocar la batería en su banda. Entonces fue como un momento de una epifanía, así de revelación. Y esa fue la génesis del proyecto, te estoy hablando del año 2008, en una cosa que quedó en una anotación, digamos, no fue más de ahí, porque además yo estaba con solo y yo qué sé, ¿sabes? Esa cosa que uno va anotando en una carpeta un montón de cosas. Queda como en un cajoncito mental incluso. Claro, y después de Solo me fui a estudiar guión a Argentina con Esteban Student y como parte del taller con él era teoría de guión, pero a la vez desarrollar un proyecto. Y le presenté 3 cajoncitos que tenía y uno era ese y hoy nos pusimos a trabajar en eso, en la génesis de lo que es Temas Propios. Entonces, sí, es muy distinta, yo creo que también porque yo he mutado a lo largo de las películas y me he ido transformando acerca de mis intereses y el cine que me gusta, y yo creo que también incluso el alcance, la cantidad de cosas que vemos hoy no es la misma que en aquella época. Y bueno, tiene eso. Y yo quería hacer una película que fuera más comedia, que me representara más a mí yo, digamos. Y me sentía con la madurez del trabajo en el guión con esta persona y yo como director, de tirarme al agua a hacer eso, un proyecto más grande, más desafiante, con más de una línea narrativa, con un elenco más grande, yo qué sé. Y me mandé. Veíamos lo que hablábamos con Guille Rocamora, el director de la película Temas Propios, que todavía hay algunas funciones dando vuelta por ahí, pueden entrar a fijarse en las redes. Y por el mes de agosto también invitamos al actor uruguayo Alfonso Tort a conversar con nosotros. Lo habíamos visto en la serie El Reino, se viene dentro de poquitos meses con la película Un pájaro azul, que ya viene cosechando premios él mismo en festivales. Lo invitamos a hablar de su carrera en el cine, hablamos de la transformación física de La noche de 12 años, la película de Álvaro Brecher en la que él interpretaba a Huidobro, también de lo que fue 25 watts al comienzo de su carrera y de qué había aprendido en estos años de cine, que sorprendentemente habló de un tema legal. Mírenlo. Sí, el actor o la actriz, bueno, yo no sé si soy un actor muy de método, sí de
meterme con mi cuerpo en la experiencia, digamos, ¿viste? Es como que trabajo muy desde ahí. Me pasa eso, no sé, no, muy de chico creo que siempre trabajé igual. Cuando era más chico era un poco más, quizás un poco más bestia. No sé, me acuerdo de lo primero que hice en teatro era un piromaníaco y me fui a la Facultad de Ingeniería, a una pared que hay ahí, con un aerosol y con un encendedor y probar a ver si iba a usar un aerosol para prender fuego en escena. Era más bestia y después me fui como profesionalizando y ayordando y diciendo, bueno, es una ficción, es una ficción, es una ficción. Pero sí, en la noche... Eso, ¿cómo fue interpretar a Fernández Huidobro? Bueno, además de tu transformación física, ponerte en la piel de alguien que ya existe y que es tan conocido. es que ahora que pasaron años, esa película creo que no había forma de no hacerla si no era poniendo el cuerpo también. Había algo de... Creo que a los tres protagónicos nos pasó algo similar, que fue... Para encontrar una verdad en esa película había que poner el cuerpo, ¿viste? Yo un poco siempre digo lo mismo, como que bueno, al dietista que fui para empezar a adelgazar, le dije, mira, yo quiero... Imagínate un cuadro de Rembrandt, o sea, nada que ver con la historia real, ¿no? Imagínate un cuadro de Rembrandt, yo quiero ver hueso, cuando vaya al cine quiero ver mis huesos en la pantalla. Y es como mi forma de poder brindarle a esa película cierta verdad. Y bueno, y empecé a adelgazar como un loco y logré lo que quería, que era llegar a la construcción de ese personaje desde lo corporal, digamos. Vayamos al comienzo. Hoy mirás 25 watts y ¿qué es para vos 25 watts? Y bueno, es como... es mucho para mí. Ahí empezó watts. todo. Y un poco sí, porque bueno, yo ya venía estudiando teatro, pero hace un año que estudiaba teatro. Creo que 25 watts, además... Yo iba mucho a Cinemateca antes de filmar esa película, pero no quería, o sea, cuando iba a Cinemateca no iba a ser actor. Y después empecé a estudiar actuación. Y al año que estaba estudiando en la EMAD, hago 25 watts. A lo que voy es como que empecé a entender qué era hacer una película, haciendo 25 watts. Y bueno, lo que pasó después fue que si no hubiese pasado nada con esa película, no sé qué pasa. No sé si hubiese sido un actor más de cine hoy día. Entonces creo que 25 watts me profesionaliza. A partir de ahí empiezo a trabajar de actor. Muy, muy de chico. O sea, hice 25 watts y al poco tiempo yo estudiaba otra carrera que era psicomotricidad. Dejé psicomotricidad y dije, yo voy a ser actor, quiero trabajar de actor a los 22 años. Y bueno, no paré. Desde los 22 que es mi profesión, digamos. ¿Y qué dirías que has aprendido en todos estos años sobre el cine? Desde 25 watts ahora. Buena pregunta. Muchas cosas. A trabajar profesionalmente como un actor, que eso no te lo enseñan en ninguna escuela de actuación. Muy pocas, o casi ninguna habla de que esto puede ser una profesión. Siempre se estudia más la parte artística, actoral, pero nadie te habla de... Y mucho para teatro también. Mucho para teatro, pero el teatro también puede ser profesional. Digo, puede haber una estructura de contratos, claro. ¿no? Digo, de eso se trata después el mundo laboral. Que creo que eso me lo empezó a dar muy de chico el empezar a trabajar, ¿no? En publicidades, en películas, en series, que bueno, te vas profesionalizando y vas entendiendo que esto es un trabajo. Eso y falta un por poco más de formación para los actores en ese sentido. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que estaría... Que a veces, o sea, las pocas veces que di clases o di seminarios, o sea, no di actuación, llevaba contratos. Y lean un contrato. Claro, hay todo. Bueno, esto es un mundo laboral, hay representantes, te puede representar alguien, hay alguien legal que debería leer tu contrato, vos tenés que poner condiciones laborales, o sea, como que
hay un mundo mucho más allá de lo artístico. Me deja pensando esto que dice de la parte más legal para los que no están tan entrenados. Venimos en orden cronológico y en septiembre se estrenaba acá en la pantalla de TV Ciudad la serie TV Educativa, que era un juego porque en realidad no era estrictamente educativa, era más divertida, realizada por Pablo Marcovecchio y Marco Caltieri. Hablamos con uno de ellos, con Marco Vecchio, sobre el ritmo medio tiktokero que tiene la serie y su pasaje por los festivales internacionales. Míralo. Entonces un poco tomando el vértigo que hay actual, ¿no? A nivel el scroll, ¿no? El scroll que hacemos todo el tiempo. Sí, pasar de una historia a otra que también duran unos segundos. Eso mismo lo llevamos a poder hacer como chistes. No inventamos nada nuevo, tomamos como esta nueva formato de redes donde vemos y descartamos o seguimos viendo. Y también retomando lo que es formatos anteriores como Animaniacs u otras series que verificaron que el zapeñeo constante da un buen vértigo de... Como retomando el chiste aquel también del formato del tortazo, del humor rápido y hasta del humor por repetición. Tomamos cosas de nuestra generación y actuales para hacer este licuado que veremos qué termina pasando. Sí, y tiene mucho que ver con el humor, el timing, ¿no? El tiempo. Para que algo te haga gracia tiene que estar unos segundos antes o unos segundos después. ¿Cómo tomaron esto de que fueron seleccionados en festivales como Cannes Series y compitieron con 9 series del mundo y con el Festival de Animación de Ottawa? Divino, increíble haber llegado a esos lugares. Pudimos ir, yo Ottawa no, estuvimos en Cannes, fue la primera serie uruguaya en ese festival. Es un festival que tiene, creo que este año fue la 6ª edición, estuvimos el año pasado. Fue increíble lograr estar con esta serie que rompe un poco el formato esperable, acá en Uruguay también, de serie animada. Sin duda. Es justamente un guión original, que a veces también mucho contenido de animación en Uruguay parte de un libro. Justamente acá es muy propio, muy punk, hasta a nivel guión, creo yo, y la forma que le hicimos, y terminar en esos festivales fue alucinante, increíble, y también tremenda experiencia al estar ahí volvimos con mucho feedback o cosas buenas o en qué podría haber crecido, y también nos sirvió mucho para cerrar este contenido y pasar también hacia otros contenidos. Un poco más acá en el tiempo, en noviembre llegaba a Netflix una película que protagonizaba el arquero colombiano René Higuita, pero dirigida por un director uruguayo, por Luis Sara. Lo invitamos acá a Correcámara a conversar con nosotros. Vamos a compartir lo que nos contaba sobre cómo convenció a Higuita, al que le habían planteado muchas películas, pero siempre decía que no, de que él era el encargado para hacer su película con la que finalmente quedó tan contento. Lo primero fue la parte formal y lo segundo fue esto, míralo. Creo que también lo otro que le gustó mucho es que le dije, yo quiero contar la historia sin filtros. Y le dije, no quiero que la manejes vos, la quiero manejar yo la historia. Y él me dijo, buenísimo, me dice, así me sacás un problema de encima y la contás como vos quieras. Vos contás la verdad. Claro, porque toca algunos temas que son delicados, ¿no? Como su vínculo con Pablo Escobar, el momento que estuvo preso, con la hija no reconocida que apareció finalmente. O sea, ¿cómo fue meterte con estos temas más delicados de su vida? La verdad, yo tengo una política y es que cuando me siento enfrente al entrevistado, primero que trato de generar un vínculo y una conexión que esté buena y que le dé a él confianza. Y después trato de meterme lleno en todos los temas. Y siempre le digo, si hay algo de lo que no querés charlar, decímelo. Pero él quería hablar de todo. Él dijo, ya estoy grande, se han dicho muchas cosas de mí, entonces preguntame lo que quieras. Y la verdad es que no me esquivó ni una sola pregunta. Y después el tema era cómo metíamos todo eso en una película, porque era mucha información. Es un personaje que tiene muchos hechos en su vida controversiales, entonces había que elegir y balancear un poco cómo armarla la película. Pero la relación con ellos fue tan linda que yo viajé a Medellín, me fui por el día a mostrarles la película una vez que la terminamos. No porque era una demanda ni una exigencia, sino que yo quería, es algo que siempre hago con gente que cuando hago una película sobre alguien o involucra a una persona o a un grupo o algo. ¿La vieron juntos? Y la vimos juntos, yo, o sea, la familia de él y yo, sentados en su barbacoa. ¿Qué les pareció? Nada, lo tengo grabado, con el celular lo grababa mientras lloraba y todo, porque se emocionaron mucho y me agradecieron y no me pidieron, me dijeron dejala así como está, ¿no? Yo no le cambiaría ni una coma y para mí eso fue lo mejor de todo.
Y finalmente, en diciembre, el estreno en Uruguay fue el de La Sociedad de la Nieve, que se va a poder ver en Netflix a partir del 4 de enero, ya les adelanto. Invitamos acá a conversar a Pedro Luque, al director de fotografía uruguayo, parte del equipo de esta película española, que está incluso concursando por los Oscar. Hablábamos con él sobre la diferencia con Viven, la película anterior que conocíamos, hecha por Hollywood, y también cómo fue para él como director de fotografía filmar la nieve. Veámoslo. Yo creo que ahora no hay espacio para hacer hablar en inglés unos personajes que son uruguayos. Ya a partir de ahí. Y a partir de ahí surge todo el resto. Es realista al centímetro esta película, literal, de que el avión está hecho al centímetro. Bueno, no conseguimos un avión, tuvimos que armarlo. Terminamos armando como 5 fuselajes. Pero, y ahí, a partir de ahí, es como que todo va un poco atado. Los sentimientos son más fuertes en esta película. Hay menos Hollywood, ¿viste? Menos Ethan Hawke haciendo de Nando. ¿Viste? Me jorobaba un amigo, decía, Servino, Sir. Claro, eso por suerte no está, ¿viste? Hablemos de rubros, de cuestiones técnicas. Sí. Quiero saber cómo fue filmar, hacer la dirección de fotografía en la nieve, en distintas partes, porque se filmó en Uruguay, en Chile, en Argentina y en España. Pero ¿cómo es filmar la nieve tanto blanco? Mira, era mi 4ª película en la nieve, aunque parezca mentira. Ajá. Para un pibe de la blanqueada. La nieve tiene todas las complejidades que te podés imaginar a nivel logísticas, ¿no? La incomodidad total, hace frío, rebota la luz por todos lados, es complicada, se derrite, se endurece, depende de la hora del día. Hay que cuidarla por la continuidad, por esto y aquello. La película fue técnicamente muy compleja de filmar. Básicamente encontramos un valle en Granada, cerca de Granada, en la Sierra Nevada de España, que es una cadena montañosa que está al sur. Necesitábamos un lugar que esté lo más al sur posible del hemisferio norte, que tuviese nieve y que tuviese un valle que fuera parecido al Valle de las Lágrimas, porque necesitábamos la mayor cantidad de horas de sol posibles, ¿no? Cuanto más hacia el Ecuador, más horas de sol, en invierno. Entonces teníamos 8 horas de sol, pero nos llevaba 1 hora ir y 1 hora volver de la montaña. Ahí pusimos el fuselaje principal, que ahí lo estamos viendo en las imágenes, eso es todo en Sierra Nevada. Y después teníamos un estudio que construyeron unos alemanes, lo más alto en la montaña esa que podíamos para poder tener hielo real adentro. Y ese era un estudio de interior típico. Tenía el fuselaje, donde se podía trabajar todos los interiores con un poquito más de comodidad, donde podíamos tener una grúa más tecnológica, donde podíamos tener otra comodidad. Igual hacía frío y teníamos nieve de verdad. Y en ese estudio había una pantalla de LED así parecido a esta, en la cual se proyectan los fondos que habíamos filmado en los Andes. Claro. Después teníamos otro, que le decíamos el backlot, que es como era una reproducción de la montaña de 100 metros por 100 metros. Una cuadra entera, una reproducción de la montaña hecha con espuma y andamios, que tenía otro fuselaje ahí, que subía y bajaba en un ascensor. Esto se complica. Y para copiar el nivel de la nieve. Y ahí se filmaba mucha segunda unidad, cosas que no podíamos hacer en otros lados, tormentas. Pero después estábamos arriba de las montañas. ¿Fueron al lugar real del accidente? Sí, fuimos 3 veces al Valle de las Lágrimas. La primera vez fue un equipo de montañistas, unos argentinos, que dan servicio para la gente que va al Everest y va a la Aconcagua y va a estos picos. Y ellos montaron un equipo en los cuales yo puse parte de mi equipo. Estaba el director de fotografía de segunda unidad, que es uruguayo también, Gerardo González, el Culaca. Estaban cámaras, había mucha gente, había un dron. Y ellos montaron un campamento cerca de donde cayó el avión, porque donde cayó el avión no se puede estar porque tiene mucho peligro de avalanchas, porque básicamente es el fondo de un anfiteatro de montañas que suben 1.300 metros, ¿no? Y era 45 minutos caminando el lugar. Caminando a la altura, con mucho frío, porque fuimos en la misma época. Entonces era muy complejo, pero fue muy importante ir ahí, ¿viste? Eso, ¿por qué fue importante? Y porque ahí sentís como... Yo creo que el cine tiene que ver con sentimientos y con sensaciones y con emociones que a veces no se pueden explicar en palabras. Entonces,
a través de la técnica que vamos aprendiendo, todo lo que hacemos esto y a través del perfeccionarnos en nuestra artesanía, somos vehículos de transmitir emociones de manera a veces más sutiles o más precisas o más fuertes. Y en verdad yo creo que era muy importante ir a ver qué pasaba. Y suena todo medio muy hippie, pero es real. Yo creo que es real. Es real y para mucha gente es muy importante. Bayona Claro, dijo que había ido Bayona a pedir permiso para contar esta historia. Además, sí, en Fantástico. un momento fuimos a pedir permiso y nos arrodillamos y pedimos literalmente permiso en voz alta. Y llegamos así al final de este repaso de lo mejor de las entrevistas de 2023 en Correcámara. Nos vamos a reencontrar en febrero con mucho más cine, series, entrevistas también con Pablo Estarico, con mucho más Correcámara. Personalmente les quiero agradecer a todo el equipo que está acá en el piso, a los que están en controles, la productora, el realizador, a todos los que hicieron posible con tanta buena onda este año de Correcámara y a los que están del otro lado, que nos paran por ahí y nos hablan maravilla. Entonces que el año que viene los encuentre bien o mejor, tengan un gran 2024. Nos reencontramos en febrero, entonces hasta la próxima.